Seguimos con más debate final. Hackeo, jaque. Estamos hablando de un tema para muchos, para la mayoría casi desconocido, casi es una cuestión de no sé, física cuántica casi. Pero vamos a hablar con alguien que entiende la cuestión y que nos va a traducir todo esto al cristiano común para que todos los comunes, diría Portillo, podamos entender, ¿verdad? Alguien a quien si vos le pasas tu número de teléfono ya tenés miedo que te esté hackeando el No. Él juega Por para eso, él juega para los buenos. yo digo, solamente le llamo de teléfono público con ficha. Estamos con Marcelo Liceche, él es consultor en ciberseguridad, en seguridad informática. Alguien que tiene bastante el tema de lo poco o lo endeble que somos como Estado, como seguridad a nivel también privado, con respecto a la seguridad de nuestro movimiento de dinero y demás, ¿verdad? Marce, ¿cómo te va? Muy bien, bienvenido, gracias por estar. Gracias por la invitación. Marcelo, vos sabés que ayer le teníamos a un oficial de la policía trabajando en temas de delitos informáticos, delitos financieros y compañía, Sí. y terminamos el programa preguntándole, bueno, a partir de este tipo de sucesos, que de repente aparece una nueva modalidad de atraco, de robo, lo que sea, ¿quién se encarga en el Estado paraguayo o quién debería encargarse en el Estado paraguayo de tomar esa experiencia, procesarla y generar un sistema que pueda protegerse de ese tipo de situaciones? Y ahora en el Estado tenés, en el MITIC hay una dirección de ciberseguridad. También el Ministerio Público tiene la dirección de delitos informáticos. Pero a nivel política, yo diría que tendría que ser el MITIC, básicamente. Tendría, cuando decía si en un futuro condicional, ¿es por qué? Particularmente, no sé si es que esto es actual, si este dato es actual, pero por lo menos hace una cuestión de 2-3 meses, con la última vez que pregunté, la dirección de ciberseguridad tenía 3 personas, incluyendo la directora. Entonces, independientemente de la buena voluntad o no que se tenga, yo creo que es totalmente insuficiente. Y también existe un plan de ciberseguridad que particularmente, o sea, en mi opinión, no es suficiente como se está encarando. ¿Y qué debería hacerse Marce en estas cuestiones? Porque en realidad, vos salís ahí en la vereda enfrente, pero no tienen ni idea, ¿verdad? ¿Viste? Así, ¿verdad? Ahora hablamos, por ejemplo, de una cuestión de hackeo, entre comillas, físico, porque rompieron o crearon el cajero, hablarlo muy básico. Metieron USB, conectaban una nube al lado y vaciaron la plata también en físico, ¿verdad? No, el famoso ese, vaciaron mi cuenta desde, no sé, Tailandia, No ¿verdad? te clonaron la tarjeta ni nada. Exactamente, el tema de los pins que tienen de poner la manito ahí, ese tipo de cuestiones. ¿Estamos tan atrasados como parece Yo creo que es un problema un poco más, si podemos decir, cultural, en el sentido que no existe una cultura de seguridad acá. Acá es totalmente reactivo. O sea, ahora sucede esto, entonces, bueno, se trata de hacer algo. Y por ese lado tampoco existe una cultura de previsión acá. Y yo creo que o sea, esto es un caso, no es que esto es algo que nunca sucedió en otro país. O sea, esto que se llama jackpotting, que es el vaciamiento de los cajeros, es algo que, no sé, te estoy hablando, no sé, en México en el 2013 hubo como, por así decirlo, una epidemia de eso. Obviamente los cajeros fueron mejorando su seguridad y demás, pero, o sea, digamos, la última oleada que justamente que agarró, o sea, que fue en Estados Unidos fue hace un año y medio más o menos. Y entonces, si es que ya existe esa experiencia, Claro. o sea, no hay ningún, o sea, a lo que me refiero que al no haber una cultura de seguridad, ya hay una experiencia, hubo avisos del FBI, o sea, eso tendría que estar, o sea, se tendría que consumir desde el Estado y tratar de hacerlo, de transformar eso a algún tipo de política pública. Porque incluso, por más que Paraguay sea un país pequeño, no muy relevante en el plano internacional, hoy en día con este tipo de desarrollos tecnológicos estamos, pero en el mismo momento, en el mismo nivel que la tecnología más avanzada del Japón, de Alemania, de Estados Unidos. Digo en lo siguiente, que si allá pueden hacer, pero aquí van a hacerlo también. Y la gente que se dedica a eso, escanea al mundo y dice, ¿quiénes son los más vulnerables? Y visitan los países más vulnerables. Sí, realmente en estos casos suele ser así, que es lo más fácil. Sí. En estos casos, o sea, probablemente la gente que hizo, que cometió este delito,
no son los que desarrollaron el software, no son los que desarrollaron la mira. técnica. Esto es algo que probablemente, o sea, ya se hizo, o sea, en Europa hubo muchos casos de jackpotting, en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Los países van digamos, las entidades, los bancos, van implementando medidas de seguridad, entonces o sea, deja de ser efectivo en ese, Claro. en ese caso. Entonces esa banda criminal o quienes sean, o migran a otro lugar o venden justamente el La know-how. franquicia, si querés. Venden el know-how, venden el malware en sí y justamente cómo hacerlo. Y en este caso yo calculo que habrá sido algo similar, que algo que ya en ninguno de los países de Latinoamérica ya habrán agotado y bueno, vinieron acá y Encontraron terreno fértil, ¿verdad? Sí, era un grupo Totalmente. más o menos de 5 personas, Felipe, aproximadamente. Sí. Estamos hablando de más o menos 900 millones de guaraníes. Ya. ¿Qué te parece? Estamos hablando de más o menos unos 150.000 dólares en una semana. ¿Qué hace, Marce, un consultor en seguridad informática? Te llaman ahora y te dicen, ¿qué le decís vos? ¿Cuál es la U? es bastante amplio eso. Depende mucho. Puede ser probar la seguridad de los sistemas. O sea, suponer, tenés una empresa que tiene X sistemas, entonces yo pruebo la seguridad del sistema. O sea, cómo lo haría un hacker, pero con un informe al final y diciendo que hay que corregir. Y Tener esta falencia, hermano, te propongo que hagamos esto para mejorar, para que sea más infranqueable. Así mismo. Pero esto- Esa es una de las cosas. Después, o sea, eso sería de lo que se llama pen testing, que es tratar digamos, de romper la seguridad para mostrar, o sea, justamente, bueno, si es que yo lo puedo hacer, Claro. una persona Bueno, lo va a hacer malintencionada Felipe Grosso, lo va a hacer. Después también está todas las cosas, la mayoría en la parte de seguridad no pasa directamente por la parte tecnológica, sino justamente por la parte operativa, o sea, en el sentido de quién tiene acceso a los lugares, cómo se manejan no sé, por decirte, el uso de contraseñas, hay muchas cosas que no tienen que ver directamente con la tecnología. O sea, si es que cualquiera puede enchufar cualquier cosa a la red de tu empresa o la red de tu entidad, o sea, si es que hay, digamos, puntos débiles en eso, o en general en el flujo de información. O sea, por decirte, si es que, no sé, si es que alguna entidad se imprimen documentos sensibles, la impresora está en la misma habitación, la persona, o hay algún tipo de, vamos a decir, no sé, se imprime en otra pieza y vos te vas a buscar. Entonces hay varias cosas que no son directamente con, digamos, hacking, con la tecnología, con lo que es con computadoras, sino es más bien con comportamiento. No sé qué le preguntaba. Actitudes. Le preguntaba yo ayer al oficial encargado, le decía, hay como que dos caminos para investigarle. Un camino sería una hipótesis donde se presuma que hay alguien que maneja, así operativamente maneja el sistema, que le pase información a este grupo operativo que es el que se veía salta al cajero. Entonces, combinando la persona que está dentro del sistema con estos hackeadores, hacen un equipo y dan el golpe. Pero lo otro es, no, directamente conocen el funcionamiento del sistema, conocen su vulnerabilidad y van y atacan directamente el sistema. Son dos hipótesis totalmente válidas, o sea, no necesariamente tiene que ser, digamos, alguien interno que esté con la banda, pero, o sea, no sé, si es que te dan una lista de cajeros con los modelos, no sé, vos le podés comprar esa información a alguien, que pueda tener eso, que ya puede ser desde alguien interno del banco o inclusive puede ser de una subsidiaria de los proveedores, de los cajeros. Claro, proveedores. de la empresa Hay proveedora. muchas formas. Tiene demasiado claro. Igualmente a mí, Camilo, Marcelo, a mí lo que más me preocupa, digamos, es que, a ver, lo poco que estamos haciendo para que estas cosas no vuelvan a pasar o por lo menos minimizarlas. Lo poco que Parece- estamos haciendo como Estado. Claro, parece que Claro. no le damos lo bolilla, no le damos la importancia, así tipo, no sé, habla luego del tema, ¿verdad? O sea, nadie plantea, miren, esto, me decís, tenemos una estrategia de ciberseguridad que vos de entrada decís que es incompleta por lo menos, ¿verdad? O está medio, por lo menos queda corta, ¿verdad? Para mí queda corta, se basa mucho en, o sea, lo que es el plan de ciberseguridad se basa mucho en tirar casi todo al sector privado y no tanto, o sea, hay componentes que son de construir, digamos, habilidades, pero no hay un programa específico de eso, siendo que tranquilamente se podría hacer con... O sea, el tema de seguridad informática en otros países es un tema de seguridad nacional. Absolutamente. Totalmente. Y entonces hay
tenemos cooperación con muchísimos países. Hay formas de hacer eso, como se hacen los ejercicios conjuntos militares, también se hace este tipo de cosas, capacitación. O sea, yo creo que falta una visión un poco más integral de eso. Y sobre todo, como, o sea, reitero lo que es la cultura de seguridad, porque acá pasa mucho que algunas empresas o o los bancos usan, o sea, el BCP le obliga, si no me equivoco, la última vez que vi la reglamentación era 2 veces por año, un tema de que prueben la seguridad de sus sistemas, lo de pentesting, pero muchas entidades lo hacen de una manera, o sea, por compliance, por agarrar y decir, bueno, es chequeado lo que me pide el BCP y ya está, o sea, no de una manera integral. O sea, incluso subestiman la necesidad de hacer eso correctamente. Realmente, o sea, ahí ya vamos por un lado de intención que no puedo decir eso, ¿verdad? Pero por lo que yo veo, al menos, no hay o sea, tiene que ser desde la entidad, es una visión general de digamos, de la entidad, de la empresa, de lo que sea, lo que es seguridad. Y también, perdón, Camilo, para no perder el punto nomás de plantear Marce, porque para mí es clave, cuando el BCP te da una sugerencia, y bueno, y vos tenés que, con un simple check, y decir, ya lo hice, listo, estamos todos contentos en la familia. O sea, debería ser así, tipo, lo hiciste de verdad. Claro, no, lo hiciste con algún mecanismo para corroborar si se hizo o no se hizo. Y también de sanción, ¿verdad, Camilo? Sí. O sea, si no lo haces, papá, de verdad, resulta que yo te envío un espía, resulta que no lo hiciste nada, finalmente. Y está la plata en juego de todo, ¿verdad? Y está la plata también en juego de la estabilidad financiera, inclusive del sistema o del mercado, ¿verdad? Sí, no, o sea, en ese sentido, cuando se hace, digamos, lo que es requerido, generalmente lo hace alguna consultora, pero lo que yo creo que no existe esa necesidad, esa visión desde la entidad de querer probar todas las cosas. O sea, yo creo que va un poco por ese lado. Marcelo, quiero cambiar un poco el ángulo de donde estamos observando esta problemática, porque estamos hablando acá de el Estado, la seguridad pública vinculada al mundo virtual, informático, los mecanismos que tienen que emprender las entidades privadas, pero yo como ciudadano tengo que reconocerme como absolutamente ignorante. Incluso te estoy escuchando utilizar algunos términos que para mí es la primera vez. Dijiste, ¿cómo se llama esta modalidad del asalto a los...? Jackpotting. Jackpotting. O sea, sí. Yo nunca en mi vida escuché esa palabra, pero digo la verdad, nunca en mi vida. Y estoy seguro que muchísima gente no conoce el ABC básico de cómo cuidarse a sí mismo. Más o menos como que te diga... el ABC básico de planificación familiar, de prevención de enfermedades y compañía. ¿Quién en el país debería encargarse de alfabetizar a la gente en esto que ya no es cosa del futuro? Porque todo el mundo tiene una tarjetita de débito para cobrar su salario. Maestras tienen tarjeta de débito para cobrar su salario. Sí. Yo creo que debería ser algo un poco, o sea, desde las mismas empresas, de los mismos bancos, a las empresas que proveen servicios que almacenan datos de los usuarios, y también de parte del Estado. O sea, yo creo que tiene que ser un esfuerzo integral. Por eso que digo que es un problema hasta cultural, te diría, que no se pone, digamos, como una prioridad, que realmente debería serlo. Y en relación a, bueno, jackpotting es algo muy específico de esta modalidad. O sea, cuando hablas de cajeros, lo mismo que... cuando te clonan la tarjeta, se dice, se usa un skimmer, pero son cosas que son muy específicas. Sí. No necesariamente cualquiera debería saber esto en especial, pero hay ciertas cosas que sí. Yo creo que hay ciertas cosas de seguridad que la gente debería saber un poco más. Pero entonces en el propio sistema educativo formal debería incluirse alguna dimensión de enseñanza de protección individual incluso. Y yo creo que empieza realmente con el tema de la privacidad y la protección de datos. O sea, la gente acá, con tal de, no sé, de participar en cualquier sorteo, te llenan todos los datos por poco no ponen el tipo de sangre para ganar el sorteo cuando realmente no se necesita. Y yo creo que es un problema grande porque no tenemos nosotros una reglamentación de protección de datos personales. Yo creo que ahí es donde empieza, digamos, para el individuo lo que es la cultura de seguridad. Y justamente, y al no tener eso tampoco, cuando hay algún tipo de, digamos, de
brecha o de cuando se filtra algún tipo no sé, vamos a decir, las bases de datos de los bancos, las bases de datos de las telefónicas, que son, por eso es que te llaman cada rato de cierta telefonía para que te mudes o que te llegan los mensajes de crédito. No hay ningún tipo de sanción para la empresa que digamos que no protegió los datos del usuario. Justamente en Europa está ahora justamente la nueva reglamentación de protección de datos personal de la GDPR es justamente le responsabiliza a las empresas de justamente si es que se llegan a filtrar los datos. Empieza justamente a separar cuáles son los tipos de datos sensibles, los no sensibles. Entonces, ¿eso qué hace? O sea, si vos le responsabilizas a la empresa, realmente no es el hecho de que paguen la multa o no, sino que la empresa misma ya no quiere almacenar esos datos. Claro. Porque justamente, o sea, no se te puede filtrar algo que vos no estás almacenando. Entonces, justamente ahora las empresas que quieren cumplir justamente con esta normativa europea tratan de solamente almacenar los datos exclusivamente necesarios. O sea, no sé, si es un banco, bueno, te van a lo que sea necesario para otorgarte un préstamo. Si es tu telefónica, eso, pero no los miles de otros datos que normalmente están acostumbrados. Eso que mencionaba, Marcel, el tema del también cuidado personal, ¿cierto? En un punto también decíamos, cargamos todo sobre el Estado, cargamos todo sobre las entidades bancarias también, pero uno mismo, digamos, desde cosas tan básicas como poner el PIN de la tarjeta, tu tarjeta de débito con no sé, tu fecha de cumpleaños. Que es casi une con flecha, ¿verdad? Pero voy a poner una fecha de cumpleaños porque es fácil de acordarme para mí. Pero también es fácil para acceder. Yo entro, dejo eso y sé que Felipe Rosso nació tal día. Voy a probar, ¿verdad? ¿Cuándo es tu cumpleaños? En una de esas entra, ¿verdad? También desde ese punto de vista, ¿verdad, Marcel? O sea, somos también descuidados, ¿verdad? Por eso yo digo que justamente va un poco más global e integral esta parte. O sea, y yo creo que una forma de fomentar que la gente empiece a preocuparse de eso es a través de tener este tipo de reglamentaciones y normativas. Porque es muy difícil que un usuario, digamos que una persona cualquiera se empiece a... O sea, debería, ¿verdad? Es que no sabes ni por dónde empezar. O sea, yo por ejemplo, estamos terminando el programa, pero tengo ahora me abruman las dudas. Por ejemplo, ¿es seguro conectarse a una red de Wi-Fi? Uno se va a comer a algún lugar y Wi-Fi libre, dice. Y particularmente no. Depende de qué vas a hacer. Eso? Hay formas de hacer de que sea un poco más seguro, ¿verdad? Y hay ciertas precauciones que uno tiene que tener cuando hace eso. O sea, hay gente, para eso está, digamos, si es que alguien está escuchando lo que se llama un ataque de man in the middle, que es tipo hombre en el medio, o sea, que alguien está escuchando en el medio o tratando de cambiar, digamos, los sitios web que tienen seguridad, está el candadito que te dice, o sea, el candadito lo único que te dice es que la conexión entre vos y ese sitio es segura. Nada más, no dice eso pasa mucho en los hoteles, pues. Como te vas a un hotel, te dicen tienen candadito. ¿Por qué tienen el candado? No estamos enterando. Qué ignorante que me siento. ¿Sabes qué, Felipe? Siento que me agarraron de tiraron agua y me dijeron, ignórate, despertate. Y bueno, papá, ¿qué va a hacer? Qué bárbaro. Marcelo que entiende, bueno. Pero ¿sabes qué? Tendremos que subirle a gente a hacer unas pequeñas cápsulas de seguridad para enseñarle a la gente. Desde lo más... Digo, preguntas que para vos pueden ser ridículas. Camilo, ¿qué ridícula estás preguntando? Pero te juro, la gente no tiene el hábito para protegerse. Es que no es para nada ridículo, porque justamente ese es uno de los grandes problemas. Y generalmente el problema más grande que hay cuando uno quiere implementar medidas de seguridad es que si es que no es, digamos, si no es fácil, si no es intuitivo para el usuario, si vos pones una traba, termina siendo mucho peor. O sea, la gente deja de usar los sistemas de seguridad. Tiene que ser algo que sea, digo, es la parte más difícil de cuando se trata de implementar un sistema de seguridad. O sea, como decirte, probablemente la cosa más segura que puedas tener es, no sé, tenés tu computadora sin internet, sin no sé qué tanto, pero hay miles de cosas que no puedes hacer ahí. Entonces, hay que ver justamente. Y también cada persona, hay algo que se llama lo que es el modelado de amenazas. O sea, cada persona tiene un tipo diferente de amenazas. O sea, no es lo mismo, no son las mismas precauciones que, digamos,
vamos a decir, un profesional cualquiera o una persona cualquiera que un político, que un periodista, que Un ejecutivo de banco. un ejecutivo de banco. Un funcionario del Estado. Totalmente, son diferentes cosas. Y por ese lado también diría, justamente que ya hablando de funcionarios del Estado, debería haber algún tipo de reglamentación sobre eso, o sea, sobre, como te digo, de los datos, de la forma en la que se almacenan. Hay demasiado terreno por avanzar y lo único que puedo decir que es positivo que la gran mayoría de los países tienen algún tipo de reglamentación así, entonces tipo no hay que reinventar la rueda. Absolutamente. Marce, tenemos 2 minutos, así que si querés decir algo más, o en 1 minuto, lo que quieras, no sé, un mensaje final. De entrada se me quedó aquello de necesitamos una ley de datos personales, por ejemplo, ¿verdad? Como mensaje tal vez general, ¿verdad? Y si trabajar también algo más que tiene que ver con la seguridad en sí misma, los cajeros automáticos y todo. Y a mí me viene algo que un documental, una película documental que ahora se hizo muy famosa en Netflix, Sí. el Nada es privado. Sí. Y ahora que te escucho a vos, refuerzo más que absolutamente nada es privado. Pues vale. Es un poco relativo, o sea, quien te dice que la privacidad está muerta realmente tiene intereses que la privacidad No, está claro, muerta. por supuesto. Qué buena frase. Y otra cosa, o sea, para mí o sea, todo lo que tenga que ver con privacidad realmente tiene que ver con consentimiento. O sea, no es, entonces, o sea, decir que la privacidad está muerta es que el consentimiento está muerto, Claro. que no existe, y eso es una falacia total. Entonces, yo por ese lado te diría Es que... legitimar el atropello y la vulneración Así completa mismo. del derecho a la privacidad de las Así personas. mismo. Y yo creo que justamente, volviendo al tema de, o sea, mi usuario, ¿por qué me importaría que, ponele, yo no tengo cuenta en el BNF, o sea, ¿qué me importa si es que roban encima una plata que está asegurada? O sea, tipo, entonces, tipo, es muy difícil que el usuario final se sienta, digamos, movido por esto. Pero en cambio, justamente por eso es que yo insisto con lo que es protección de datos personales, porque es justamente lo que a vos te importa, tus datos, los datos Claro. de tu familia. Y eso yo creo que es así tipo digamos la puntada inicial para lo que es una cultura de seguridad. O sea, justamente pensar primero sobre tus datos, tus cosas, y después podemos ver justamente para los casos más específicos. O sea, el Estado debería tener justamente para ciertas cosas, ciertos protocolos, ciertas medidas de seguridad. Pero como te digo, o sea, falta, aunque en este caso, aunque tengan la mejor intención en este momento, yo creo que no tenemos suficiente, digamos, infraestructura, no tenemos suficientes profesionales en seguridad. O sea, yo creo que acá hay que hacer un trabajo de educación y capacitación muy grande primero para poder... Señores. Estuvimos con Marcelo Liceche, él es consultor, experto en seguridad informática, así que bueno, hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con hackeo y demás, también datos personales. Nos tenemos que ir, Mi Camilo. última recomendación, no le pongan mal la fecha de su cumpleaños, señora, a su código. Cámbienle, sea un poquito Por lo más menos eso original, hagamos, sí. ¿verdad? Nos Sí. vemos. Nos vemos. Chao, Camilo. Chao, chao. Gracias, Marcelo, por venir. Esto fue Cuenta Final, edición especial. Hackeo. Este es el programa más seguro.